Me fui de mi casa el día que mi propio hijo deseó que yo desapareciera y volví para enseñarle que no se entierra vivo a quien todavía sabe forjar su destino. Esta es la historia de cómo recuperé mi nombre, mi hogar y mi dignidad sin pedir permiso. No aguanto más. Ojalá ese viejo desaparezca de una vez. Eso fue lo que escuché, tan claro como si lo hubiera dicho a mi oído, mientras sostenía mi copa de vino y miraba las velas de mi tarta de cumpleaños número 80. No lo dijo en broma, no lo murmuró como quien siente vergüenza. Lo dijo mirando a su primo, con media sonrisa torcida y los brazos cruzados, como si estuviera comentando el clima. Era mi hijo, Andrés, mi propio hijo, y todos los que estaban en el salón lo oyeron. Algunos fingieron no entender, otros se rieron por lo bajo. Nadie le pidió que se callara. Nadie dijo, oye, respeta a tu padre. Ni una sola voz se alzó por mí. Yo estaba sentado en un rincón del comedor, en mi casa de piedra, en un pequeño pueblo de la Sierra de Cuenca. Afuera, la lluvia golpeaba los tejados como si quisiera colarse en la fiesta. Dentro, el aroma a cordero asado y pan recién horneado intentaba envolverlo todo en calidez, pero para mí, el aire estaba helado. Tenía 80 años recién cumplidos. Había pasado toda una vida aquí, cultivando mis propias viñas, arreglando tejados, ayudando en la herrería del pueblo cuando faltaba mano de obra. Nunca tuve lujos, pero a mis hijos Andrés y su hermana Clara jamás les faltó un plato caliente ni un par de zapatos en invierno. La vida me hizo viudo demasiado pronto. Elena, mi esposa, murió en una curva maldita, volviendo de visitar a su madre en Villanueva. Tenía yo 46 años y 2 hijos pequeños. Desde ese día, crié y eduqué solo. No hubo noche que no me levantara a revisar que respiraban bien, que no tuvieran fiebre, que las mantas les cubrieran hasta el cuello. Y ahora, el mismo hijo que corría hacia mí cuando se caía de la bicicleta, me quería ver desaparecer. No reaccioné, no grité, no me levanté a tirarle el plato a la cara. Solo seguí sentado mirando las velas que se consumían lentamente, como si fueran el resumen de mi vida, luz que se apaga despacio mientras todos siguen hablando y riendo alrededor. Clara, mi hija, estaba en la cocina cortando más pan, hablando con mi nuera, Marta, como si todo estuviera en orden. Mis nietos jugaban en el pasillo, ajenos a la frase que me había atravesado como un cuchillo. Me quedé 1 hora más en la sala, con mi copa vacía y las manos frías. Andrés ni siquiera me dirigió la palabra el resto de la noche. Cuando se marcharon todos, subí las escaleras de piedra hasta mi habitación. Cerré con llave. Me senté en el borde de la cama y vi una grieta en la pared que no había notado antes. Me quedé mirando esa grieta como si en ella pudiera desaparecer mi dolor. Esa noche, bajo el silencio denso de la casa, tomé una decisión. Al amanecer me iría, no como un anciano derrotado, no huyendo, sino como un hombre que aún tenía algo que decir, aunque nadie quisiera escucharlo. Me levanté antes de que cantara el gallo. Encendí la cocina de leña, preparé café en la vieja cafetera italiana, dejando que el aroma llenara la estancia. Bebí despacio, recordando tantas mañanas de vendimia, tantas madrugadas cargando cestos de uvas mientras la niebla cubría los campos. En el aparador encontré la caja de madera donde guardaba mis papeles importantes, el título de propiedad de la casa, un pequeño sobre con billetes que había ahorrado en secreto y una foto de Elena con su vestido azul, sonriendo bajo el almendro que plantamos el año que nació Andrés. Guardé todo en una mochila de lona, junto con un par de mudas de ropa. Salí sin hacer ruido, ni el perro ladró. Crucé la plaza del pueblo, donde las farolas aún estaban encendidas y el suelo mojado reflejaba su luz. Caminé hasta la estación de autobuses. El primer coche que salía era hacia Almagro. No me importaba el destino, solo necesitaba alejarme. El viaje fue largo, los campos de Castilla se extendían hasta perderse de vista. Yo miraba por la ventana como si cada kilómetro arrancara un pedazo de lo que dejaba atrás. No lloré, el llanto no habría lavado lo que escuché anoche. Llegué a Almagro a media mañana. Calles empedradas, fachadas blancas con balcones de hierro, olor a pan y a tierra mojada. Caminé sin rumbo hasta una pensión pequeña en una calle lateral. En la puerta,
Una mujer de cabello canoso, recogido en un moño, estaba regando geranios en macetas de barro. ¿Busca habitación?, me preguntó con una sonrisa suave. Sí, por unos días mentí. Se llamaba Doña Mercedes. Me llevó a una habitación modesta, cama de hierro, mesilla de noche y una ventana que daba a un patio interior con un limonero. El silencio del lugar me envolvió. Era un silencio limpio, sin desprecio, sin risas a mis espaldas. Esa primera noche en Almagro dormí poco, no por incomodidad, sino porque no sabía qué iba a hacer con mi vida a partir de ahora. No tenía un plan. Solo sabía que no volvería a esa casa mientras Andrés me mirara como un mueble viejo. A la mañana siguiente, salí a caminar por el mercado. El olor a queso manchego y aceitunas llenaba el aire. Vi a un hombre mayor vendiendo herramientas viejas. Entre ellas, un martillo de herrero, oxidado pero entero. Lo tomé en las manos y sentí un cosquilleo. Hacía décadas que no trabajaba el hierro, pero mis músculos aún recordaban el peso. El vendedor me contó que su sobrino tenía un pequeño taller de forja en las afueras del pueblo y que siempre andaba buscando ayuda. No dudé. Fui a buscarlo. El taller era un espacio amplio, con paredes ennegrecidas por el humo y un fuego vivo en el centro. El joven, de no más de 30 años, me miró con desconfianza. No suelo necesitar aprendices, y menos tan mayores. Solo dame una hora, le respondí. Si no sirvo, me voy solo. Aceptó. Y así, con 80 años y las manos temblando un poco, volví a escuchar el sonido del martillo golpeando el yunque. No sabía entonces que ese taller sería más que un trabajo. Sería mi refugio. Sería el lugar donde empezaría a recuperar algo que Andrés creía haberme quitado para siempre, mi dignidad. El joven del taller se llamaba Julián. Tenía la piel curtida por el sol y unos ojos claros que no se dejaban engañar fácilmente. El primer día apenas me habló. Me dio un par de guantes y señaló unas piezas de hierro que necesitaban ser enderezadas. El calor del fuego me golpeó en la cara, pero mi cuerpo recordaba esa sensación. El sonido metálico del martillo contra el yunque era como un pulso antiguo que volvía a latir dentro de mí. Julián observaba desde un rincón, quizás esperando que me cansara o que me quejara. No lo hice. Trabajé toda la mañana, sudando, sintiendo como cada golpe no solo moldeaba el hierro, sino también algo dentro de mí que llevaba tiempo oxidado. No está mal para un primer día, dijo, intentando sonar indiferente. No es mi primer día, respondí. Es mi primer día en mucho tiempo. A partir de entonces, Julián empezó a darme tareas más complejas: soldar bisagras, afilar herramientas, calentar barras para darles forma. No me trataba con condescendencia, me hablaba como a un igual, como a alguien útil. Y eso, después de tantos años de sentirme invisible, valía más que cualquier salario. Por las tardes, al terminar, caminaba de vuelta a la pensión. Doña Mercedes me esperaba con un plato de lentejas o un trozo de tortilla de patatas. A veces me preguntaba de dónde venía, por qué había dejado mi casa. Yo respondía con evasivas. No quería cargar a nadie con mi historia todavía. Pasaron así 2 semanas. Una mañana, mientras estaba acomodando herramientas, vi a Julián hablando con un repartidor que traía un paquete. Lo dejó sobre la mesa y se fue sin más. Julián, curioso, lo abrió delante de mí. Dentro había un sobre y unas carpetas con folios impresos. «Es para ti», dijo, sorprendido. «Tiene tu nombre completo». Mi pecho se encogió. No había dado mi nombre real en el pueblo, solo a doña Mercedes para el registro de la pensión. Tomé el sobre con manos frías. Al abrirlo, encontré un extracto de una página web inmobiliaria. Allí, en letras grandes, se anunciaba una propiedad rural en excelente estado, lista para escritura, con fotos de mi casa. El precio estaba marcado en negrita, y en la descripción leí algo que me dejó helado. Propietario actualmente en el extranjero. Gestión directa con heredero. No necesitaba más pistas. El heredero era Andrés. El mismo hijo que la noche de mi cumpleaños deseó mi ausencia. Ahora intentaba vender la casa como si yo ya no existiera. Sentí que el aire en el taller se volvía denso. Julián me miraba, intentando leer mi reacción. No dije nada.
Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el bolsillo de la camisa. El resto del día trabajé en silencio, pero dentro de mí una vieja llama empezaba a encenderse. No era ira pura, era algo más frío, más calculado. No iba a enfrentarme a Andrés con gritos, no. Haría las cosas de otra manera. Esa noche, después de cenar, me quedé solo en el patio de la pensión. La luna iluminaba el limonero y el aroma de sus flores me trajo recuerdos de Elena. Me pregunté qué pensaría ella si viera en lo que se había convertido nuestro hijo. No dormí bien. A la mañana siguiente, mientras bebía café, doña Mercedes me dejó un pequeño papel en la mesa. Si alguna vez necesita un buen abogado en Almagro, hable con don Rafael. Ayudó a mi hermano con un problema parecido. No le había contado nada, pero ella, con esa intuición que solo tienen las personas que han vivido mucho, ya había adivinado que algo no estaba bien. Al mediodía, terminé antes en el taller y fui a buscar a don Rafael. Vivía en una casa antigua, con estanterías llenas de libros y un escritorio cubierto de papeles. Me recibió con cortesía y escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, revisó el documento que traía. Aquí no hay firma suya, ni poder notarial, dijo, ajustándose las gafas. Si lo desea, podemos frenar cualquier intento de venta de inmediato. Asentí, no dudé. Era mi casa, mi historia, mi vida, y no iba a dejar que nadie la vendiera como si fuera mercancía sin dueño. Los días siguientes, seguí trabajando en el taller con la misma disciplina. Julián no preguntaba, pero notaba en mi mirada que algo estaba en marcha. En mi interior, una certeza crecía. Tarde o temprano, Andrés iba a descubrir que no se puede enterrar vivo a quien todavía sabe pelear. Don Rafael se movía con una calma que imponía respeto. No levantaba la voz, no gesticulaba más de lo necesario, pero cada palabra suya caía con el peso de un martillo. Enviaremos un requerimiento notarial a la agencia inmobiliaria y a su hijo, me explicó. No para amenazar, sino para dejar claro que usted está vivo, presente y en plenas facultades. Firmé el documento con pulso firme. No me tembló la mano. Había tomado la decisión y no había vuelta atrás. Pasaron 3 días. Yo seguía trabajando en el taller como si nada. El sonido del martillo contra el hierro me ayudaba a contener la ansiedad. Julián, con esa discreción suya, respetaba mis silencios. El 4.º día, doña Mercedes entró al taller con paso apresurado. «Tiene una llamada», me dijo, conteniendo la respiración. No quiso decir su nombre. Fui hasta el teléfono de la pensión. Al descolgar, lo reconocí al instante. «¿Dónde estás?», dijo Andrés, con una voz que no era de preocupación, sino de miedo. No respondí a su pregunta. «¿Recibiste la carta?», le dije. Cortante. Hubo un silencio largo. «No fue mi intención. Yo solo quería...», comenzó a justificar. «No expliques lo que no se puede justificar», lo interrumpí. «Si quieres hablar, hazlo mirándome a los ojos, como hombre». Colgué. Ese clic del auricular sonó dentro de mí como el cierre de una puerta que había estado entreabierta durante años. Durante una semana entera no supe más de él. Ni llamada, ni carta, ni mensaje. Yo tampoco lo esperaba. Sabía que la vergüenza necesita tiempo para hacer efecto. Mientras tanto, don Rafael me informó que la agencia había retirado el anuncio y que legalmente Andrés no podía mover un solo papel sin mi autorización. Fue una victoria silenciosa pero no definitiva. Una tarde de sábado, mientras tomaba café en la plaza con Julián, lo vi aparecer. Andrés caminaba solo, sin su esposa, sin sus hijos. Llevaba el rostro desencajado, como si cada paso le pesara. Se detuvo frente a mí. «Tenemos que hablar», dijo, sin saludo. Le ofrecí asiento, pero no perdón. El perdón no se regala como un pedazo de pan, se gana. Se sentó en silencio, mirando el suelo. Su respiración era agitada, pero no parecía cansado. Era el peso de las palabras no dichas. «Perdón», padre, murmuró al fin, tan bajo que casi se lo llevó el viento. Lo observé. No vi al niño que crié, ni al hombre que me despreció. Vi a alguien que empezaba a darse cuenta de lo que había roto, pero aún sin saber cómo repararlo. «No vine a este pueblo a morir», Andrés, le dije, sin dureza pero sin suavidad. «Vine a recordarme quién soy».
Él asintió. No hablamos más. Se levantó y se fue, como quien entiende que el camino de regreso no es una carrera, sino un sendero largo, pedregoso y sin atajos. Esa noche, mientras el pueblo dormía, me quedé despierto en mi habitación. Sentí que el verdadero enfrentamiento apenas estaba empezando y no sería con gritos, sino con resistencia. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Julián y yo trabajábamos en silencio, el fuego del taller respiraba lento y el sonido de los martillos parecía marcar un compás estable. Sin embargo, en el fondo, yo sabía que esa calma era la que precede a la tormenta. No me equivocaba. Un martes por la mañana, mientras ajustaba una pieza de hierro para un portón, escuché pasos firmes acercándose. Al girarme, vi a Andrés en la entrada del taller. Esta vez no venía con la mirada baja ni con gesto derrotado. Venía con algo más calculado. Padre dijo, usando esa palabra como si fuera un escudo, no he venido a discutir. Bien respondí, sin dejar de trabajar. Aquí no se discute, aquí se trabaja. Se acercó unos pasos, esquivando las chispas del yunque. Quiero proponerte algo. Levanté la vista apenas lo suficiente para verlo. Escucho. Podríamos vender la casa juntos, dijo, como si me estuviera ofreciendo un trato justo. Compartiríamos el dinero. Tú podrías vivir tranquilo el resto de tus días, sin preocupaciones. No respondí de inmediato. Seguí golpeando el hierro, dejando que el eco llenara el silencio incómodo que se había instalado. ¿Tranquilo?, repetí sin mirarlo. ¿Llamas tranquilo a vender lo único que queda de nuestra historia? Es solo una casa, insistió. Las paredes no alimentan, los recuerdos no pagan las facturas. Dejé el martillo sobre la mesa con un golpe seco. Lo miré directo a los ojos. Las paredes sostienen más que techos. Sostienen lo que fuiste. Si las derribas por dinero, no solo pierdes ladrillos, te pierdes a ti. Andrés apartó la mirada, como si mis palabras le incomodaran más que el calor del fuego. No vine a pelear, padre. Vine a encontrar una solución. Entonces busca una que no implique borrar mi vida de un plumazo, contesté, volviendo al trabajo. Se quedó de pie un momento más, sin saber si insistir o marcharse. Finalmente, dio media vuelta y se fue, dejando tras de sí un silencio más pesado que el que había traído. Julián, que había observado todo desde el rincón, se acercó. «Maestro, ¿cree que volverá?» «Sí», respondí, pero no con las manos vacías. Esa misma tarde, doña Mercedes me trajo un sobrecerrado. No tenía remitente, pero la caligrafía era inconfundible. La de Clara, mi hija. Dentro había una carta breve. Me decía que Andrés le había contado que me había ido por voluntad propia, pero que no entendía del todo el motivo. Me pedía que, si algún día quería hablar, ella estaría dispuesta a escuchar. Guardé la carta sin responder. No porque no quisiera, sino porque aún no era el momento. Las heridas, incluso las que no sangran, necesitan su propio calendario para cerrarse. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en la quietud, comprendí algo. Andrés no había venido a reconciliarse, había venido a negociar. Y las negociaciones con la familia, cuando se mezclan con el orgullo y el dinero, siempre son más peligrosas que cualquier enemigo externo. Pasó más de una semana sin rastro de Andrés. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una sombra suya por el pueblo. Yo no me engañaba. Su silencio no era olvido, era cálculo. El 10º día, mientras Julián y yo estábamos en plena faena, escuchamos un golpe en la puerta del taller. No era el golpecito tímido de un cliente, sino 3 toques firmes, casi militares. Adelante, dije, sin apartar la vista del hierro candente. La puerta se abrió y ahí estaba Andrés, pero no estaba solo. Detrás de él asomaban 2 figuras jóvenes, mis nietos Daniel y Marcos. El mayor tendría 16, el pequeño apenas 14. Los recordaba de cuando venían de niños a la vendimia, persiguiendo gatos por el corral. Ahora estaban más altos, más callados, con esa mezcla de timidez y desconfianza que traen los adolescentes ante un abuelo ausente. Pensé que tal vez podrías enseñarles algo, dijo Andrés, sin rodeos. No respondí de inmediato. Miré a los chicos, luego al fuego, luego de nuevo a ellos.
Aquí no se enseña a quien no quiere aprender, dije. Daniel, el mayor, fue el primero en romper el silencio. Yo quiero intentarlo. Le puse un martillo en la mano. No era pesado, pero lo suficiente para que sintiera su peso real. Golpea aquí, le indiqué. No fuerte, no flojo, con decisión. Lo hizo mal, por supuesto. El martillo rebotó torpe y el sonido fue hueco. No pasa nada, le dije. Así se empieza. Lo importante es no soltar el martillo. Marcos, el menor, observaba con ojos curiosos. Cuando le ofrecí probar, dudó, miró a su padre, luego a mí, y finalmente asintió. Su golpe fue débil, pero preciso. Sonreí por dentro. Durante 1 hora les mostré cómo sostener el hierro, cómo escuchar el sonido que indica que la pieza empieza a ceder. Andrés se mantuvo al margen, sin interrumpir. No hablaba, pero sus ojos seguían cada movimiento como si estuviera memorizando algo. Al despedirse, Daniel me estrechó la mano con fuerza. Marcos solo murmuró un gracias antes de salir. Andrés fue el último en moverse. No esperaba que aceptaras, dijo, sin ironía. No lo hice por ti, respondí. Lo hice por ellos. Esa noche, en la pensión, doña Mercedes me dejó un comentario mientras servía la cena. A veces, la sangre salta una generación para encontrar dónde enraizar. Me quedé pensando en eso largo rato. Quizá lo que no había logrado con Andrés, podía lograrlo con Daniel y Marcos. No para que me debieran nada, sino para que supieran que en su historia había más que negocios y ladrillos. 3 días después, los chicos volvieron, esta vez sin su padre. Julián les dio la bienvenida como si fueran parte del taller. Trabajamos juntos toda la tarde y al final Daniel me preguntó si podía volver el fin de semana. Si vienes temprano, le respondí. Aquí nadie duerme hasta tarde. Sonrió. Y esa sonrisa, limpia y sin cálculo, fue la primera grieta real en el muro que Andrés había levantado entre nosotros. Los fines de semana se convirtieron en algo distinto. Daniel y Marcos llegaban puntuales, a veces incluso antes de que Julián encendiera el fuego del taller. Traían pan recién hecho de la panadería de la plaza y lo dejaban sobre la mesa sin decir mucho. Yo no les preguntaba por sus estudios ni por su vida en la ciudad. Les enseñaba a trabajar el hierro como si fuera un idioma nuevo. Escuchar, medir, golpear, corregir. Cada error era una palabra mal pronunciada. Cada pieza bien hecha, una frase completa. El tercer sábado, mientras estábamos en plena faena, vi una sombra en la puerta. Andrés estaba allí, apoyado en el marco, observando en silencio. No llevaba su traje habitual ni el reloj caro que siempre lucía. Venía con una simple camisa remangada y las manos vacías. No vengo a interrumpir, dijo. Vengo a aprender. Julián alzó una ceja, sorprendido. Yo me quedé quieto, martillo en mano. Aquí no se viene a aprender por curiosidad, contesté. Aquí se viene a trabajar. Entonces, trabajaré, dije yo. Sin titubear, le señalé una escoba. Empieza por ahí. Y lo hizo, sin quejarse, sin intentar justificar por qué un hombre de su edad y con su orgullo barría un suelo lleno de virutas y polvo. Daniel y Marcos lo miraban de reojo, como si no reconocieran al hombre que tenían por padre. Durante toda la mañana, Andrés se mantuvo ocupado. Ordenó herramientas, cargó barras de hierro, ayudó a Julián con un portón pesado. No me pidió consejo, ni intentó acercarse demasiado. Se limitó a estar y trabajar. Cuando terminamos, se lavó las manos en silencio. Antes de irse, me miró y dijo, «Si quieres, vuelvo mañana». «Mañana es domingo», respondí. Entonces, el lunes, a las 7, asentí, sin comprometerme. Esa noche, mientras cenaba con doña Mercedes, ella comentó sin levantar la vista de su plato, «Hay personas que vuelven por necesidad y otras que vuelven por respeto. El tiempo dirá cuál es el caso de tu hijo». Los días siguientes confirmaron que Andrés no estaba jugando. Llegaba a las 7 en punto, barría, ayudaba con el fuego, cargaba peso sin que se lo pidieran. No hablaba mucho, pero sus gestos empezaban a decir más que sus palabras. A mediados de la segunda semana, Julián se me acercó mientras Andrés limpiaba unas piezas en el fondo.
Maestro, creo que empieza a entender, susurró. Entender que pregunté. Que aquí no se trata de hierro, se trata de paciencia. No respondí, pero en mi interior sabía que Julián tenía razón. Andrés estaba aprendiendo una lección que no se enseña con discursos, la de ganarse un lugar de nuevo, golpe a golpe, como se forja el metal. Era un jueves frío, de esos en los que el aliento se vuelve visible y el hierro tarda más en ponerse al rojo vivo. Julián había salido temprano para llevar unas piezas a un cliente en la aldea vecina, así que el taller se quedó solo conmigo, Andrés y el sonido constante del fuego. A media mañana un hombre entró de golpe, sin saludar. Llevaba un abrigo raído y una carpeta bajo el brazo. Busco al señor Andrés Martín, dijo, mirando alrededor con nerviosismo. Andrés se acercó. Soy yo, ¿qué quiere? El hombre abrió la carpeta y le mostró unos documentos. Yo no escuchaba bien desde mi rincón, pero vi cómo el rostro de mi hijo cambiaba, de sorpresa a preocupación, y luego a algo más cercano al miedo. Cuando el visitante se fue, Andrés se quedó inmóvil, con la carpeta apretada contra el pecho. ¿Problemas? Pregunté. Es un asunto legal, un terreno que invertí y ahora hay una demanda. Si no presento ciertos papeles en una semana, lo pierdo todo, dijo, sin mirarme. ¿Y qué tiene que ver conmigo?, pregunté, ya imaginando la respuesta. Andrés levantó la vista. Uno de esos papeles está en la casa. La tuya, la nuestra, está en el arcón del desván. El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el crujido de la leña en la fragua. Así que, después de todo, necesitas entrar a la casa, dije despacio. Necesito que vengas conmigo. Sin ti no puedo. No respondí de inmediato. Era como si la vida me hubiera puesto una llave en la mano y quisiera ver qué hacía con ella. Podía negarme y dejar que afrontara las consecuencias de sus actos. O podía ir, pero no por él, sino por mí, por cerrar un capítulo. Iremos, dije al fin, pero con una condición: no tocarás nada que no sea ese documento y no hablarás de vender la casa. Asintió, quizás demasiado rápido. Al día siguiente salimos temprano. El camino hasta mi pueblo estaba cubierto de escarcha. Andrés conducía en silencio, con las manos tensas en el volante. Yo miraba por la ventana, reconociendo cada curva, cada árbol retorcido por el viento. Cuando aparcamos frente a la casa, sentí un golpe en el pecho. Las persianas estaban cerradas, pero la fachada seguía en pie, como esperándome. Andrés abrió la puerta con la llave que aún tenía. El aire dentro estaba frío, con ese olor a madera y polvo de las casas cerradas mucho tiempo. Subimos al desván. El arcón estaba allí, cubierto por una manta vieja. Lo abrimos juntos. Entre papeles amarillentos y fotografías olvidadas, encontramos la carpeta que buscaba. Andrés la tomó con cuidado, pero luego se quedó mirando una foto que había quedado al descubierto. Elena, yo y él de niño, en el patio, con un racimo de uvas en la mano. No dijo nada, la devolvió al arcón y lo cerró. Gracias, murmuró, y por primera vez no sonó como un trámite, sino como algo verdadero. De regreso al taller, ninguno habló, pero en el silencio yo sentí que algo se había movido, como una bisagra vieja que empieza a girar de nuevo después de años. 2 días después de nuestro viaje a la casa, Andrés llegó al taller antes de lo habitual. No traía ropa de trabajo, venía con un traje arrugado y el rostro tenso, como quien no ha dormido bien en varias noches. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, con la voz más baja de lo normal. Le hice un gesto para que me siguiera hasta el banco de trabajo del fondo. Julián, entendiendo que era asunto de familia, salió al patio a ordenar materiales. El abogado dice que con ese documento y unos testigos puedo salvar el terreno, empezó, pero necesito otro favor. No respondí. Me limité a mirarlo, esperando que lo dijera todo. Necesito que declares que me prestaste parte del dinero inicial. Así evito que el juez piense que hubo fraude, soltó, como quien arranca una venda de golpe. Sentí un calor subir por el pecho, no de ira, sino de una mezcla amarga de tristeza y desconfianza. ¿Y si digo que no?, pregunté. Andrés bajó la mirada. Entonces, lo pierdo todo.
Me quedé en silencio unos segundos, lo suficiente para que sintiera el peso de la pausa. Te ayudaré, dije despacio, pero con una condición. Después de esto, no me vuelves a pedir nada que no sea mirar a la cara y decir la verdad. Levantó la cabeza, sorprendido. ¿Por qué? Después de todo lo que... Porque un padre no mide con la misma vara que el resto del mundo, lo interrumpí. Pero tampoco olvida. Firmamos la declaración en la notaría de don Rafael esa misma tarde. No inventé nada, simplemente confirmé que, años atrás, le había prestado una cantidad para una inversión, sin entrar en detalles. Cuando salimos, Andrés no se fue, me siguió hasta la plaza y se sentó conmigo en una banca. El viento de invierno nos golpeaba en la cara, pero ninguno se movió. He pensado mucho. En la noche de tu cumpleaños, dijo, rompiendo el silencio. No recuerdo exactamente por qué dije lo que dije, o mejor dicho, sí lo recuerdo, pero me da vergüenza admitirlo. No di nada. Estaba frustrado. Me sentía atrapado. Y, como un idiota, pensé que si tú ya no estabas, yo tendría más control sobre todo. Como si eso fuera a resolver mis problemas. Miraba al suelo, como si las piedras de la plaza pudieran tragar sus palabras. No espero que me perdones, continuó. Solo quería que supieras que lo entiendo ahora. Entender es un buen comienzo, le respondí. Pero no basta con entender. Hay que vivir distinto. Se quedó en silencio, asintiendo. No hubo abrazos ni lágrimas. Solo dos hombres sentados en una banca fría, reconociendo, aunque fuera por un instante, que la distancia entre ellos empezaba a cortarse. Esa noche, en la pensión, doña Mercedes me dejó una taza de infusión caliente sobre la mesa y, sin mirarme, dijo: cuando un hijo reconoce su error, no es el final del camino, es apenas la primera piedra del puente. La semana siguiente fue un torbellino. Andrés iba y venía de Almagro a la capital, reuniendo papeles, hablando con abogados, presentando declaraciones. Yo no me metía, pero don Rafael me mantenía al tanto. El viernes, mientras trabajaba en el taller con Julián, vi aparecer a Andrés. Esta vez venía sonriendo, una sonrisa cansada pero auténtica. El juez aceptó los documentos, dijo: el terreno es mío oficialmente. Lo felicité con un gesto breve. No era mi victoria, pero sí un cierre de algo que lo había tenido al borde. Andrés se quedó allí, como si quisiera decir algo más. Finalmente lo soltó. Quiero agradecerte, y no sé cómo. Trabajando, respondí. No para mí, para ti, que cada cosa que hagas no contradiga lo que dijiste hoy. Se quedó pensativo y luego asintió. Esa tarde, mientras caminaba de vuelta a la pensión, me encontré observando el cielo invernal sobre Almagro. El viento traía el aroma del pan caliente de la plaza, y pensé en mi casa, en mi viña, en las paredes frías que habíamos visto hace unas semanas. No me provocaban el mismo dolor que antes. Ahora eran un capítulo que podía elegir cerrar o reescribir. Doña Mercedes, siempre directa, me abordó en la cena. «Ahora que todo está en calma, ¿vas a volver?» No supe qué responderle de inmediato. Parte de mí quería recuperar ese espacio, abrir las ventanas, dejar entrar la luz. Otra parte temía que, al volver, los viejos hábitos regresaran, que Andrés me viera otra vez como un mueble en una esquina. El domingo por la mañana, Daniel y Marcos vinieron solos al taller. Traían un paquete envuelto en papel marrón. «Es de papá», dijo Daniel. «Dice que no lo abramos nosotros, que lo abras tú». Era una caja de madera nueva, bien trabajada. Dentro encontré un martillo forjado a mano. El mango llevaba grabadas 3 palabras: paciencia, fuerza, tiempo. No era perfecto, pero estaba hecho con dedicación. «Lo hizo él», añadió Marcos. «No quiso que lo ayudáramos». Sostuve el martillo en la mano y sentí un peso distinto al del hierro, el peso de un esfuerzo sincero, quizá el primero en mucho tiempo. Esa noche no dormí. Caminé por el patio de la pensión, mirando las estrellas sobre el limonero. Al amanecer, ya sabía lo que iba a hacer. Volvería a la casa, pero no para vivir allí como antes. Volvería para ponerla en pie, para abrirla a mis nietos, para que fuera un lugar de trabajo y de historias, no un trofeo ni una carga.
Volvimos a la casa un viernes temprano, con el aire aún frío y el cielo despejado. Andrés, Daniel, Marcos y yo, Julián, insistió en venir también, diciendo que cualquier taller necesita buenas manos para empezar. Al abrir la puerta, un olor a cerrado nos golpeó, pero no importó. Las ventanas se abrieron una a una, dejando entrar la luz y el aire nuevo. En el salón, las telarañas colgaban como cortinas olvidadas. En la cocina, el polvo cubría la mesa de madera. No hubo discursos. Cada uno se puso a trabajar, Daniel y Marcos limpiando el patio, Julián reparando una bisagra rota, Andrés sacando muebles viejos para lijarlos. Yo subí al desván, al arcón donde aún quedaban fotos y herramientas antiguas, no para esconderlas, sino para colocarlas en un lugar donde pudieran ser vistas y recordadas. Ese día, el fuego no estaba en una fragua, sino en la casa entera. Era el fuego del movimiento, del esfuerzo compartido. Y mientras veía a mis nietos martillar un banco para el patio, supe que la casa ya no sería un lugar de silencios pesados, sino de ruidos vivos, golpes de martillo, risas jóvenes, pasos que van y vienen. Por la tarde, Andrés se me acercó con las manos cubiertas de polvo y una mirada que no buscaba excusas ni permiso. Quiero que esta casa sea tuya siempre y de ellos después, no para vender, no para presumir, para trabajar y vivirla. No respondí con palabras. Le puse el martillo que él mismo había forjado en la mano y le dije, entonces, no lo sueltes. Pasaron semanas. Poco a poco, la casa volvió a respirar. El taller improvisado en el viejo cobertizo empezó a recibir encargos, rejas, bancos, marcos de ventana. Daniel y Marcos aprendían rápido. Julián venía 2 veces por semana a ayudarnos. Y Andrés no volvió a hablar de negocios ni de vender nada. Trabajaba en silencio, pero ese silencio ya no era distancia, era concentración. Un día, mientras estábamos los 4 en el taller, Marcos me preguntó, «Abuelo, ¿por qué no te quedaste aquí desde el principio?» Me detuve un momento. Lo miré y respondí, «Porque a veces para que te vean tienes que irte y para volver tienes que tener claro quién eres». Guardó silencio, pero sé que lo entendió. Ahora, con 80 años cumplidos, camino por estas estancias y sé que no regresé para vivir del pasado, sino para sembrar el futuro. No espero que todos me comprendan, pero quien entre aquí sabrá que esta casa no es solo piedra y madera, es memoria forjada con paciencia, fuerza y tiempo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las historias que compartimos aquí, porque cada vez que contamos una, no solo recordamos, también damos fuerza a quienes creen que ya no la tienen.